Soy Pablo Armero y esto es La Biblia Hoy. Un nuevo tema traemos a vosotros del libro de Daniel, donde vamos a estudiar, a leer en el día de hoy el capítulo 11. A la sección que va del capítulo 10 hasta el capítulo 12 la hemos llamado Del Hijo del Hombre a Miguel, el príncipe que protege a tu pueblo. Para estudiar en primer lugar o leer el capítulo 11 de Daniel, tenemos que recordar algunas de las palabras que ya se han dicho anteriormente en el principio del capítulo 10. En ese capítulo y en el versículo 1 nos dice: en el tercer año de Ciro, rey de Persia, fue descubierta palabra a Daniel, llamado Belsasar, palabra verdadera acerca de un conflicto grande. Y él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. El término que aparece aquí para visión es el que identifica en el libro de Daniel a los 2300 días. Por lo tanto, nos acercamos a una clave importante para interpretar todos esos 3 capítulos que tenemos delante nuestra. Nos acercamos al texto a través de una visión que no es con símbolos, sino nos acercamos por medio de una palabra descubierta o mostrada a Daniel. Por lo tanto, al cambiar de género, al cambiar de forma de transmitir el mensaje, también va a cambiar la forma de ser transmitido. Las visiones quedan atrás. Ahora viene el Hijo del Hombre a explicar a Daniel lo que él necesita todavía situar en el contexto de la visión de su libro. En cuanto al método para transmitir esa palabra, no nos encontramos con símbolos, sino nos encontramos con la descripción de 2 reyes, identificados en el texto como el rey del norte o el rey del sur. Si recordamos, en el capítulo 9 ya se había identificado. Capítulo 9, versículo 23, dice: presta pues atención a la palabra y entiende la visión. Y aparece el mismo término, la visión de los 2300 días. El capítulo 11 transcurre desde el versículo 1
hasta el 12:4. Y luego veremos en el siguiente programa la explicación a esta visión, que la tendremos en el resto del capítulo 12. Los acontecimientos que podemos leer a partir del versículo 5 tienen que ver en este capítulo con la realidad que Daniel vivía y sentía aplicada a la visión de los 2300 tardes y mañanas. El capítulo lo vamos a estructurar, como hemos hecho hasta ahora, en 3 secciones. La primera, del versículo 1 al 23, la segunda, 24 y 28, que sería el centro, y la tercera, del 11:29 hasta el 12:3. Nos encontramos en el primer año de Darío el Medo, es decir, nos encontramos en el año 539, en el mismo año en el cual se recibe la visión del capítulo 5, del capítulo 6 y del capítulo 9, un año muy importante en la estructura del libro. Para entender o hacer una lectura correcta del capítulo 11, debemos de acercarnos a él desde una doble perspectiva. En primer lugar, la cosmovisión que Daniel tiene sobre los poderes contrarios al plan de Dios en la tierra, representados en su cosmovisión, y no solo la suya, sino también en los profetas anteriores como Isaías. Del sur, Jerusalén era atacada por Egipto, del norte, por Babilonia. Esa era la impresión que tenía Daniel, en primer lugar, del conflicto que su pueblo había vivido hasta ese momento. Y en segundo lugar, la preocupación que le ha generado a Daniel la profecía de los 2300 tardes y mañanas. El norte simboliza a Babilonia. El sur identifica a Egipto. Y a lo largo del estudio, en este momento, vamos a ver cómo la palabra que le llega a Daniel va a coger estas dos preocupaciones y vivencias del autor para explicar qué es lo que ocurre en el tiempo de cumplimiento de la profecía de los 2300 tardes y mañanas. La forma de redactar los textos, tal y como podemos leer en nuestras Biblias, lo hace a través de un mensaje directo. Ahora, el símbolo no está en la visión, sino ahora el símbolo es pasado a través de las palabras que identifican a los dos grandes poderes que estuvieron siempre acosando al Israel de la época de Daniel. Para hablar del rey del norte, en primer lugar, ya que se va repitiendo en diferentes formas en el capítulo la lucha del norte, la lucha del sur, luchas entre ellos, alianzas en algún momento determinado. ¿Qué le fue explicado a través de las palabras de Gabriel a Daniel? Para poder identificar el rey del norte con claridad, y sobre todo la época en la cual se va a desarrollar su función en el capítulo 11, vamos a ver en primer lugar 3 versículos que consideramos de una importancia trascendental para entender que cuando la revelación le llega a Daniel y le explica la palabra, utilizando la visión que él tiene del mundo que le rodea, son 2 poderes que equivaldrían en esa profecía al que viene del sur y al que viene del norte, acosando a la ciudad de la alianza. Fijaos, en el capítulo 11, versículo 29 nos dice: al tiempo señalado, es decir, al tiempo indicado, volverá y se dirigirá contra el sur. Por tanto, el sujeto del versículo 29 es el norte. Pero la postrera venida no será como la primera. En el versículo 30 nos dice: porque vendrán contra él las naves sobre la alianza santa. Recordad, estamos intentando situar el rey del norte. La alianza santa
ya apareció en el capítulo 9, diciendo que con la muerte del Mesías ungido se haría una alianza con muchos. Estamos hablando de un periodo posterior a Jesús, nunca antes, aunque haya autores que prefieran estudiarlo así, y el gran conflicto que va a haber entre el norte y el sur va a ser una lucha contra la Alianza Santa, que, como ya vimos, estaba relacionada con la inauguración del santuario celestial y con el ministerio del Mesías Príncipe en ese santuario, justamente hasta finalizar la profecía de los 2300 tardes y mañanas. Dice que tras ir contra la Alianza Santa, versículo 30, y hacer según su voluntad, y volverá, y se entenderá con los que abandonen la Alianza Santa. Es decir, el rey del norte, que para Daniel simbolizaba Babilonia, llegará a un acuerdo con aquellos que abandonen la alianza establecida por el Mesías Príncipe a la mitad de la última semana de las 70 que fueron reveladas en el capítulo 9, y que va a ser el motivo fundamental de la lucha norte-sur, simbolizada, como hemos dicho, por la invasión por el sur y por el norte de Jerusalén durante varias décadas. Y finalmente el versículo 31 nos da finalmente la clave para poder saber quién es el rey del norte. Dice, y se levantará por su parte tropas que profanarán el santuario, el medio de protección, es decir, la muralla, y quitará el continuo y pondrá allí la abominación estupefacta, desoladora. Mirando la cosmovisión que Daniel tiene en este instante de todo lo que ha estado viendo en el libro, justamente estas palabras son prácticamente iguales que el anuncio de que el cuerno pequeño, la Babilonia del final del tiempo, la que viene desde el norte, el cuerno pequeño atentaría contra la ley de Dios, 7:25. En el 8:9 en adelante nos especifica cuáles son las funciones que haría contra el santuario, contra el continuo, contra el príncipe. Y ahora, el cuerno pequeño se convierte, porque ya no es una visión donde los símbolos son empleados, sino donde, cogiendo la visión que Daniel tiene del mundo en su época, ese cuerno pequeño se identifica como la invasión desde el norte, siempre recordando la orientación del templo que llega, y que tiene aquí las mismas funciones que tuvo en los capítulos anteriores el que se llamó el cuerno pequeño, que finalmente se hizo grande. Y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario, quitarán la valla que protegía a la ciudad, y quitará el continuo y pondrá la abominación desoladora. Por lo tanto, no estamos hablando de un pueblo en concreto, sino estamos hablando de una institución que, como ya hemos estado viendo, tiene unas características que van contrarias a la alianza que Jesús selló en la cruz, y que es la forma de relacionarnos los creyentes con nuestro Dios a través de Jesucristo. Por lo tanto, si el rey del norte, representado en el capítulo 9, representa, igual que los capítulos anteriores, la obra que hace el cuerno pequeño contra la alianza y contra la institución del sistema de salvación establecido por Jesús, ahora nos faltaría identificar quién sería el rey del sur desde la cosmovisión de Daniel, pero en la misma época en la cual se establece el cuerno pequeño, es decir, el rey del norte. Para Israel, la invasión de Egipto por el sur supuso también la implantación de un sistema humano y ateísta
en el cual iba en contra de Dios. Mirando el contexto en el cual se desarrolla el cuerno pequeño, que es el dato interno que el capítulo nos proporciona, ¿cuál sería en la época que estamos situando, después de la finalización de las 70 semanas, después del periodo que va desde ahí hasta el final de los 1300 días, 1844, como ya vimos en su momento? ¿Cuál sería el proceso? Fijaos, en el versículo 1 nos encontramos en el primer año del reinado de Darío el Medo, año 539. Gabriel se pone al lado de Daniel para apoyarlo y fortalecerlo. Los versículos 2, 3 y 4 nos presentan los datos que nos permiten situar que el rey del norte y el rey del sur entrarán en escena después que caiga el imperio persa, anunciando 3 reyes que vendrían a partir de ese momento, y el cuarto, Artajerjes, año 465 al 423, serán los protagonistas de la caída del imperio medo-persa. En el versículo 3 nos dice que se levantará luego un rey, será Alejandro Magno, 331-323 a.C., que gobernará con gran dominio y hará su voluntad. ¿Sabéis? La gran colonización del imperio griego no fue solo a través de las armas, no fue a través de la violencia solamente, sino que fue colonizar el mundo a través del concepto filosófico. La filosofía, que es la explicación de lo sobrenatural a través del pensamiento humano, fue impuesto por el imperio griego justamente hasta el final de la historia. Nosotros, desde el punto de vista del pensamiento, somos extremadamente griegos. Por eso a veces la Biblia tiene algunas dificultades para nosotros. Versículo 4. Pero apenas establecido, su reino será quebrantado y repartido a los 4 vientos del cielo, pero no a sus descendientes, ni con el poder con el cual él gobernó hasta ese momento, porque su reino será arrancado y pasará a otros fuera de aquellos. Tal vez recuerdes que en el capítulo 8, en el versículo 8 y 9, había un problema lingüístico de correspondencia entre la palabra cielos y el pronombre ellos. Aquí ocurre exactamente igual. Es la forma que tiene la segunda parte del libro de Daniel de establecer la cronología entre los reinos. En primer lugar, la palabra ellos es un masculino plural, corresponde con cielos, que tiene el mismo género y el número también. Por lo tanto, no dice para nada que lo que viene después del versículo 14 sea una relación del rey del norte y el rey del sur con la división del imperio griego, sino que, viendo que viene a través del cielo, es decir, entra en escena sin tocar para nada la parte anterior, nos introduce, igual que en el capítulo 8, en la época posterior a la alianza y después de finalizar la profecía de las 70 semanas. Por lo tanto, si ya hemos identificado quién es concretamente el cuerno pequeño, el rey del norte, por lo que hemos visto en el versículo 31, nos queda intentar encontrar cómo influye el concepto que Daniel tiene sobre Egipto en la lucha norte-sur
a lo largo del periodo que hemos comentado y situado. Como decíamos, de Egipto heredamos el concepto antropológico y humano del ser humano y de la historia, porque la filosofía es, sobre todo, la explicación de los conceptos fundamentales y trascendentales del ser humano a través de los conceptos puramente humanos. Filosofía y revelación son dos conceptos antagónicos en la Biblia. Por lo tanto, ¿cuál es el escenario que nos presenta largo? Porque finalmente nos ha dicho que es una batalla larga, es un concepto que dura mucho tiempo y que se están haciendo continuamente alianzas. Sería Rey del Norte, que según la cosmovisión de Daniel simboliza lo que va en contra de Dios y el libro ha situado en el Cuerno Pequeño, y el Rey del Sur, lo que queda del imperio griego a través de la filosofía, es decir, lo que va en contra de la revelación de Dios. Ese será los dos grandes poderes simbolizados por el norte y por el sur, que van a estar en vigencia y peleando por captar la atención del pueblo de Dios, por tirar abajo la alianza y por hacer desaparecer la relación del creyente con Dios. Finalmente, el tiempo que va a durar esa lucha donde a veces el norte se aproxima al sur y el sur se aproxima al norte, haciendo vanas alianzas y sobre todo, como nos dice en el texto, que los que abandonan la alianza, los poderes contrarios a Dios, harán un pacto con ellos. Nos encontramos al pueblo de Dios en el transcurso de los 2300 días, acosado desde una nueva perspectiva, o a lo mejor no tan nueva que lo que ha sido en los capítulos anteriores. ¿Y por qué comento que no tan nueva? Porque si recordáis, el final del capítulo 2 terminaba con hierro y barro. Eran dos elementos que componían el final de la historia después de caer el Imperio Romano. Pues ahora nos encontramos precisamente en ese momento histórico, cuando surge el Rey del Norte, que hay otro poder, similar a los del capítulo 2, hierro y arcilla, que simboliza el ateísmo filosófico, es decir, ese movimiento social e intelectual que por medio de la razón anula o intenta anular, lo mismo que el Rey del Norte intentó anular la obra de Jesús en el santuario celestial. El Rey del Sur, simbolizando el concepto humanista y filosófico, intenta desarraigar de la mente del creyente la revelación bíblica, la revelación divina, para imponer un concepto pagano como es la filosofía. Y así, en las luchas entre ellos y como centro, el pueblo de Dios, Daniel entendió que la vida y la existencia que había tenido Israel entre estos dos pueblos sería una proyección hacia el futuro, en la época y posterior a la caída del Imperio Romano. Así llegamos a los últimos versículos, a la última parte del texto, que va del 29 hasta el 12:3. Y estamos hablando del tiempo del fin. Estamos hablando del último periodo de la lucha entre lo que va en contra de la alianza y lo que va en contra del pensamiento revelado de la Biblia a través del concepto filosófico. Dice el versículo 30, ya lo hemos leído, porque vendrán contra él las naves
y él será intimidado y volverá y se indignará contra la santa alianza y hará su voluntad. Y finalmente, dice el versículo 40, pero el tiempo del fin, es decir, dentro de todo ese periodo, el tiempo del fin del 40 hasta la parte del capítulo 12 que entra dentro de esta sección, nos dice, pero en el tiempo del fin, el rey del sur, es decir, el concepto filosófico que va en contra de la revelación, arremeterá contra el rey del norte, es decir, el cuerno pequeño, que atenta contra el ministerio de Jesús. Y dice que se levantará como él, como una tempestad, con carros, gente a caballo, naves, entrará en los países y pasará sobre ellos como un torrente. Todavía esa gran visión que vemos a lo largo de todo el capítulo 11, todavía tiene una última parte, a partir del versículo 40, donde la lucha entre los dos poderes que representan lo que cerca la ciudad de Jerusalén, o cerca espiritualmente a esa ciudad que es el pueblo de la nueva alianza. Dice incluso, versículo 41, y entrará a la tierra gloriosa, y muchas provincias serán derribadas. Extenderá su mano sobre otras tierras, y el país de Egipto no escapará. Es decir, finalmente será el rey del norte el que tenga más importancia en el desarrollo final de la historia. Son datos importantes para saber leer las claves del tiempo. Y finalmente, como estamos diciendo, llegamos al capítulo 12, versículo 1, que es el final del tiempo del fin. Y nos dice que aquel hijo de hombre que se presenta para proteger, ahora aparece como Miguel, término hebreo que significa ¿quién como Dios? Y fijaos, dice el texto, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que protege a su pueblo. ¿Sabéis? La palabra levantar vuelve de nuevo a sonar en el transcurso del libro de Daniel. Porque, si recordáis en el capítulo 2, nos dice que el último reino, el quinto, el Dios del cielo levantará un reino que jamás será aniquilado ni pasará a otros. Pues ahora, la correspondencia gramatical y lingüística nos hace pensar que cuando dice que Miguel se levantará, el gran príncipe que protege a su pueblo, es el mismo momento en el cual el Dios del cielo levantará un reino que jamás será dividido y jamás será entregado a otro pueblo. Creemos honestamente que la correspondencia entre el capítulo 2 y el capítulo 11 es mucho mayor de lo que realmente somos capaces de ver en una lectura superficial del libro. Pero cuando se levanta Miguel, que viene a proteger a su pueblo, es decir, viene a poner punto y final a la lucha religiosa contra la alianza y filosófica contra la alianza y los seguidores de esa alianza santa. Dice, será un tiempo de angustia. Aquí Daniel presenta una persecución diferente a la que presentó en los 3 tiempos y medio que veremos al final del capítulo 12. Pero en aquel tiempo será liberado tu pueblo, los que se hayan escritos en el libro. Y el versículo 2 y 3 nos habla de un final, añadiendo algún dato más a la estructura que estamos llevando a lo largo del libro. Y dice, y una multitud de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión eterna. Pero tú, Daniel,
cierra las palabras. Cierra las palabras y sella el rollo. Hasta el tiempo del fin. Y muchos correrán de aquí a allá. Y el conocimiento del libro de Daniel aumentará. La parte que se le da a Daniel que selle es la parte de los 2300 días. La lucha entre el rey del norte y el rey del sur. Pero déjame que te diga algo. La historia no la va a escribir los poderes contrarios a Dios. La historia la va a escribir el Hijo del Hombre, que viene convertido en Miguel, el que protege a su pueblo. Y aquellos que fueron muertos, asesinados, por todo el conflicto que se describe en el libro de Daniel, resucitarán. Y también resucitarán aquellos que estuvieron falseando la alianza por medio de un sistema de culto erróneo y por medio de un concepto filosófico, antropológico, que anula la revelación de parte de Dios. De Daniel no podemos extraer más. Habrá que esperar al libro del Apocalipsis para poder entender el tiempo que transcurre entre la resurrección de unos y la resurrección de otros, pero no es un tema que podamos desarrollar ahora mismo. Creemos firmemente que el dilema del libro de Daniel está hoy abierto a nosotros. Rey del norte, un sistema pagano en contra de la alianza, del ministerio de Jesús en el santuario celestial por su pueblo. El rey del sur, la reminiscencia de Egipto, concepto filosófico, antropológico, contrario a la revelación de Dios, que mantendrán a lo largo de los siglos una lucha entre ellos por captar la atención y secuestrar el pensamiento del pueblo de Dios. Pero al final se levantará Miguel, el gran príncipe que protege a su pueblo. Y tu destino y el mío estarán en sus manos. Nos quedan apenas del capítulo 12 unos versículos. Serán importantes, pero será en el próximo programa. Nos encontramos.